casi dicen, pues no pareces gitano. Claro, no pareces gitano. Pero bueno, ya sabéis que hay muchos gitanos que no parecen gitanos, entre comillas, pelotaris, presentadores de televisión. ¿Conocéis alguno? No sabemos. Pues ahora no me acuerdo el nombre, pero llegó a primera ¿En Navarro? Sí, ¿está Vizcaitarra? Era Pachi Ruiz. Pachi Ruiz. Pachi Ruiz. ¿Eso es Navarro? ¿Es Navarro? Ahora que no sé lo tiene enviado. No confundamos aquí en días, ¿eh? Este es Navarro, Vizcaíno y Navarro. Este es de Gasteiz, de Vitoria, ¿cómo se llama? Iker Jiménez. Iker Jiménez, el presentador Sí. de... Gitano no, gitanísimo. O sea, sus primos, compañeros míos han sido trabajo durante 11 años. El presentador del Hormiguero también dice que es... De ese dicen Motos, ¿no? Pablo Motos. Motos. Pero más por apellido. Porque luego también decían del jugador este de Athletic Bilbao, el delantero, que tenían ahí de los años en blanco y negro, pero que luego no hay nada que lo pruebe por el apellido. Es que ese cuando dijeron Iker Jiménez por un lado y luego Pablo también, que los dos eran gitanos. Sí, no. Comentaban, Pero es que el gitano, el gitano es gitano el que es reconocido por la comunidad como gitano, por su propia gente. Porque se establecen con buenas iniciativas, por ejemplo en Lanbide, se establece un programa para gitanos, para atender, me da igual, pongo el ejemplo de Caritas que hubo en Galicia, no sé dónde fue, o cualquier banco de alimentos, dicen pues para atender, porque se hace con buena intención, pero ¿quién dice que uno es gitano y no es gitano? Porque tú puedes ir ahí como gitano, sí, pero puedes ir como no, igual que las asociaciones gitanas, ahí yo tengo mi discusión también, porque en principio ahí está el limbo de quién es gitano, quién no es gitano, o sea, no está marcado, no es un tema jurídico como ser nicaragüense o ser mozambiqueño para hacer cupos de educación, que ni cupos han hecho cupos de educación de gitanos, no lo digáis, con buena intención lingüística, pero no se puede hacer, eso es ilegal, por todos los lados, que se mire. Puedes hacer cupos por temas de extranjería, que te puede gustar o no, pero lo puedes justificar jurídicamente. Puedes hacer cupos por religión, y dices tú, pues mira, hay tantos musulmanes aquí, vamos a pedir que nos den clase, pero por gitano no se puede hacer nada, y esa es la cosa que hay mucha gente que dice asociación, vale, pero es que tú como asociación gitana me estás diciendo también lo mismo desde el otro lado. Ahí hay una cosa de ¿quién es gitano?